Y Dios tiene un conocimiento real de mí y sabe, si alguno no conoce al Señor aquí, que eres pecador, que somos pecadores, que necesitamos de Cristo. Por eso también nos dice la palabra que Dios encarece su caridad para con nosotros, en Romanos 5:8, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No que éramos, porque siendo aún pecadores, no mereciendo nada, Cristo murió. Encarece, es tan alta la estima que nos tiene el Señor, que dice que encarece su caridad, no mereciéndolo, encarece, es cara, es una caridad preciosa. Y nos dice, hemos leído en Romanos 1:16, porque el Evangelio es potencia para salud a todo aquel que cree. Ese Evangelio es la buena noticia, es la buena noticia de la sabiduría de Dios. La sabiduría humana pocas veces nos trae buenas noticias, porque la sabiduría humana va aparejando siempre lo malo. Sabiduría para la radioactividad, para construir tantas cosas en medicina, la bomba de cobalto, y también esa misma técnica se utiliza para hacer bombas de tipo atómico. Pero Dios no es así. Dios lo que hace, y es de sabiduría plena, de sabiduría buena, de sabiduría que no tiene nada que ver con el hombre, con la maldad del hombre, ni con el pecado. Dios es un Dios santo y su sabiduría es una santidad absoluta. Y ahí tenemos la buena noticia. El Evangelio es potencia para salud a todo cualquier cree. Entonces, la pregunta básica que nos tendríamos que hacer aquí es si todos los que estamos aquí hemos creído. Jesús murió por ti. ¿Lo crees? La sabiduría humana te dirá que no. Te dirá que eso son fábulas, que esos son cuentos, que Génesis es una invención, que está construido de diversos documentos, que los evangelios son fábulas, que las epístolas de San Pablo fueron añadidas después para que se amoldaran a un tipo de vida religiosa. Pero la sabiduría de Dios te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la mayor y mejor sabiduría que podemos adquirir de Dios, creer lo que Él dice. Tantas veces creemos en la sabiduría de los hombres, en el quehacer de los hombres, y cuán difícil es creer en Dios, creer a Dios, creer lo que Él ha hecho por mí y por ti. Es más, nos dice que Jesucristo mismo es sabiduría de Dios. Que nos dice en 1 Corintios 1:30, mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación. Jesucristo es sabiduría, es la sabiduría encarnada de Dios, para que nosotros, siendo necios, podamos alcanzar la virtud de la sabiduría de Dios que nos lleva a la salvación. Jesucristo, sabiduría, no pone la sabiduría, no pone un artículo determinado, sino directamente enfoca la situación, la palabra, dice Jesucristo, sabiduría. Ahí está. Y nos habla de más, nos habla de justificación para el que no ha creído, es nuestro que nos justifica por la cruz, y santificación para los que hemos creído. Es nuestra justificación y nuestra santificación, porque Él es toda la sabiduría de Dios. Y a veces, para terminar, como creyentes, pensamos que podemos vivir en la sabiduría humana, que nos inunda, y nos olvidamos de la fuente de la sabiduría que nace de Dios, de ese temor reverente, de ese temor a hacer la voluntad de Dios que debe estar impreso en nuestros corazones. Y pienso que mucho al menos a mí me pasa, mucho de esta sabiduría que nos envuelve aún tiene raíces en nosotros, nos han pegado o se nos pegan rudimentos de ese tipo de sabiduría en nuestro pensar muchas veces y en nuestros quehaceres, porque en la ecuación de nuestra vida Dios ocupa un lugar secundario. Entonces tenemos que examinarnos para que eso no sea así, para que el lugar de Dios sea preeminente en nuestra vida, en nuestros quehaceres, porque la sabiduría no la vamos a encontrar en ninguna universidad,
La sabiduría verdadera no vamos a encontrar en ningún libro, no vamos a encontrar en ninguna persona, por más eminente que sea. La sabiduría es Jesucristo. La sabiduría humana es Jesucristo. Qué hermoso es pensar en Jesucristo como sabiduría. ¿Cuántas veces, pocas veces pensamos en ello? Cristo es mi sabiduría, es el todo de mí, es el todo de mí, el que murió por mí, el que sirvió por mí, y el que es la sabiduría de Dios. Cuando más me acerco a Jesucristo, más de su sabiduría tengo, más se me pega, por así decirlo, la sabiduría de Dios, porque vivo en comunión con aquel que dio la vida por mí. Entonces veamos estas cosas, veamos que sea así, que nuestro fundamento de vida como cristianos también no se aparte de eso, no se aparte de la sabiduría divina, no se aparte de buscar la esfera superior, la que trasciende a todas las otras, las esferas pequeñitas de lo que yo soy, del ámbito particular, de lo que el mundo me rodea, mi trabajo, mis conocimientos, mi trabajo, etcétera, universidad, etcétera. Esos son conocimientos, sabiduría humana, pero hay algo más que trasciende, que está por encima de todo eso, de todo ese menjunje que hay. Es la sabiduría de Dios. Es el conocimiento de Dios que no tiene que ver nada con este conocimiento de aquí, sino que tiene que ver con lo que Él ha hecho por nosotros, en un acto de fe. La fe es algo tan sencillo. La sabiduría de Dios es sencilla. La palabra de Dios es sencilla. La fe es sencilla. Es creer, no creer en la sabiduría de Dios. Dios ha demostrado su sabiduría. Dice en Romanos, hemos leído, que todo lo que nos envuelve demuestra que Dios ha creado todo y que el hombre no lo quiere reconocer. No quiere reconocer lo creado. Las evidencias están. Salimos a la calle, salimos a la montaña. Nuestro propio ser, nuestro propio cuerpo, cómo está hecho el mundo. Eso demuestra la potencia, la divinidad actuante de Dios en el acto creativo de la tierra y de todo lo creado. Pero el hombre no quiere reconocer eso. Nosotros vamos a poder reconocer a Dios en ese aspecto. Unos aspectos que ya vemos, que son casi tangibles de lo que Dios es, son los aspectos interiores, en aquello que de ello me va la vida eterna. Voy a hacer caso a lo que Dios quiere, voy a seguir haciendo caso en mis cosmovisiones particulares, en mi cosmovisión particular de lo que yo he aprendido aquí, de lo que he aprendido ahí, lo que he hecho mejor y me he hecho mi propio ser, mi propia forma de actuar. Y Dios no quiere eso, Dios me saque de eso, no quiere lo que yo, sino lo que Él quiere de mí, es lo importante, lo que Él ve en mí y quiere de mí, pues Él nos conoce realmente. Y decía un eminente misionero del siglo XIX que se llamaba Andrew Murray, poco antes de morir, cuando iban a visitarlo muchos hermanos que sabían que iban a morir unos días antes, decía: lo primero, lo que he aprendido, lo que me gustaría transmitir a todos vosotros, a las nuevas generaciones, a los que me venís a ver, es que dejéis trabajar al Señor en vosotros y que dejéis también trabajar al Señor a través de vosotros. Ahí está el principio de la sabiduría. Cuando el Señor puede trabajar en mí y cuando yo lo dejo trabajar para que haga. Entonces, ¿dónde queda mi sabiduría? ¿Dónde quedan todas mis intenciones? ¿Dónde quedan todos mis objetivos? Voy a hacer. No. Se me dice, no. Deja trabajar y deja que trabaje en ti, para mí. Donde sea y como sea. El Señor utiliza eso. No quiere sabiduría humana, no le sirve. Porque ni la sabiduría humana puede alcanzar la sabiduría divina, es imposible. Por humano nunca se alcanza la divina, es imposible. Sabemos que la sabiduría de Dios es totalmente inconocible. Dice que sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? Solamente Dios. Y Dios tiene cosas secretas que le pertenecen y que nunca nos van a ser reveladas. Entonces tengamos en cuenta eso, ¿no? Que en verdad nuestra ecuación de vida no falte a Dios, que sea importante, que motive mi vida. Tantos hablar de motivación, que realmente Dios motive nuestro ser, motive nuestra vida para andar de esa manera, en esa integridad, de manera que podamos tener el beneplácito, que estamos llenos de ese temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. Que así lo haga en mí y en vosotros. Y todo esto que os decimos no es algo que es externo ni es algo raro. El apóstol Pablo lo vivía, tantos otros hombres de Dios lo han vivido a través de tantas generaciones.
que dejaron al Señor que trabajara en ellos, y que el Señor dejaron también al Señor que trabajara a partir de ellos, pero siempre trabajando el Señor en ellos. Que el Señor lo haga en nosotros y que dejemos todo aquello que no tiene que ver con la sabiduría de Dios en un segundo lugar, porque en el mejor de los casos es sabiduría que vana, sabiduría infructuosa, sabiduría que también lo dice la palabra, ¿no? Es una sabiduría necia, insuflada, que no sirve. La verdadera sabiduría, la que trasciende, la que nos lleva al verdadero gozo y a la vida eterna, que son conceptos desconocidos totalmente por la sabiduría humana. Que el Señor os bendiga y que lo haga así en mí y en vosotros.